Listo. Muy bien. Bienvenidos de nueva cuenta a toda nuestra comunidad UTP y comunidad en general a esta segunda microconferencia del día, en nuestro segundo día de ciclo de microconferencias, ahora en su formato virtual, que otorga la Universidad Tecnológica del Puerto. Bien, vamos con una microconferencia, repitiendo en el ton y son que empezamos este día. Una de las dos mujeres que el día de hoy nos otorgan microconferencias no es la excepción en esta segunda microconferencia de aprender de una docente, de una doctora que le estaba confesando hace un par de minutos que escuchar su clase de verdad es aprendizaje puro, aprendizaje independientemente si te dedicas al área de salud o no. Vaya, los temas resultan bastante interesantes y más allá de interesantes, bastante significativos en nuestra vida cotidiana. Bien, me permito presentar a la médico Janet Yasmín Montestrejo, médico residente del tercer año de la especialidad en medicina preventiva. Cuenta con diplomados en formación docente y cuidados paliativos. Además de ello, tiene experiencia a nivel clínico en ejercicio profesional privado y como médico de triaje de urgencias, a nivel educativo como docente de urgencias médico-quirúrgica, farmacología clínica, ginecobstetricia, fisiología humana, entre otras asignaturas en ciencias de la salud en instituciones como UNITEC y orgullosamente también profesora invitada de esta Universidad Tecnológica del Puerto. En la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación, a nivel administrativo como residente del último año de la especialidad de medicina preventiva, donde actualmente aporta su talento y conocimientos en planeación estratégica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, en los procesos de reconversión y desreconversión hospitalaria para la atención de la población en medio de o en el marco de esta pandemia por COVID-19. Maestra médico Janet, sea totalmente bienvenida. Para nosotros será un gusto escucharle esta mañana. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra Lupita. Muy buenos días. Para mí es un placer. Y bueno, después de presentarme con ustedes, simple y sencillamente soy la doctora Jan, que está aquí con una finalidad y un objetivo específico. Yo creo que es esclarecer muchas dudas que tenemos a lo largo de esta pandemia, independientemente de la profesión que desempeñemos. Creo que una de las cosas más importantes es entender qué rayos está pasando allá afuera, por qué me afecta, cómo me afecta, hasta dónde me afecta, qué es esto. Y precisamente por eso el día de hoy la microconferencia, la que vamos a compartir, y voy a estar muy gustosa de leer sus dudas e inquietudes porque estoy segura que van a surgir. Vamos a hablar de lo que es la salud pública y COVID-19, la pandemia. Básicamente, quiero comentarles que la salud pública no es solamente una rama de la medicina. La salud pública es una ciencia y arte de prevenir enfermedades, de mejorar la calidad de vida, de prevenir la discapacidad, también de generar la participación social para mejorar nuestra salud, ¿sí? Esto es sumamente importante porque tenemos muchas formas de hacerlo a través de la educación, de la participación social, del hecho de trabajar de manera colaborativa con diferentes sectores, porque reitero, la salud no es solamente una cuestión médica, es una cuestión que atañe a cualquier sector, desde el económico hasta el político, pasando finalmente por el sector internacional. Como ya lo vimos, y como bien lo comentó el doctor Miguel Bustamante y el doctor Julio Frank en su momento, nosotros tenemos una salud globalizada, es la globalización de la salud. Entonces, lo que afectó en China, lamentablemente acabó afectando a todo el mundo, porque estamos en una era donde las comunicaciones son más rápidas, más veloces, los transportes también están relacionados con la salud, y aunque no lo parezca, todos tenemos una implicación de alta importancia en la respuesta global que se da en la pandemia. Por eso era necesario conocer primero qué es la salud pública. Ahora bien, la salud pública tiene funciones específicas, y dentro de las funciones específicas de la salud pública, por lo menos voy a utilizar 4 de ellas,
que son sumamente importantes, de alta relevancia a lo largo del desarrollo de esta pandemia, porque primero que nada tenemos que hacer un análisis, un seguimiento y una evaluación de la situación de la salud, porque evidentemente la situación de la salud es algo en constante cambio, no es algo que permanece de manera continua. De repente surgen enfermedades que ya se habían controlado, por ejemplo el sarampión, que a la par ahorita estamos viviendo un brote de sarampión y estamos muy al pendiente de qué es lo que está pasando con el brote de sarampión. También estamos muy al pendiente de la pandemia de COVID y a su vez no podemos dejar de estar al pendiente de enfermedades que requieren atención inmediata, como por ejemplo las cuestiones oncológicas, sobre todo el cáncer. O sea, no podemos dejar de lado el cáncer, no podemos dejar de largo los problemas cardiovasculares y eso es algo que está en constante cambio. Hay gente que incluso dentro de la pandemia ha sido diagnosticada con este tipo de patología, entonces tenemos que estar sumamente al pendiente de ello. Otra función de la salud pública de la cual nosotros tenemos que estar al pendiente es de mejorar la calidad de los servicios. Nosotros como país, y yo como en mi papel de médico preventivista y salubrista público, tengo que vigilar la calidad de qué le estamos ofreciendo a nuestra gente, desde un servicio de consulta externa, hasta un proceso de hospitalización, de ingreso a unidad de terapia intensiva. Y todo esto lo estoy mencionando porque lamentablemente lo estamos viviendo, porque una pandemia como esta puede tener a un paciente en casa en reposo, pero puede llevarlo también a una hospitalización, puede llevarlo incluso al internamiento en una unidad de cuidados intensivos y lamentablemente a la muerte, porque no tenemos hasta el momento medidas de prevención específica, como sería una vacuna. Ya en su momento les explicaré qué pasa con la vacuna de Rusia, qué pasa con la vacuna de Oxford, qué pasa con la vacuna de Estados Unidos de Moderna. Y todavía no estamos seguros de cuál es el alcance, ¿no? Entonces tenemos que ver qué servicios le ofertamos a nuestra población, desde servicios preventivos hasta servicios correctivos y lamentablemente hasta paliativos. Con paliativos me refiero a cuidados al final de la vida para mejorar la calidad al final del paciente, al final de su vida. Otra cosa que tenemos que hacer dentro de las funciones de la salud pública, que es bien importante, es la promoción de la salud. La promoción de la salud, yo creo que muchos de nosotros tenemos cierto grado de confusión y de agarrar un altavoz y hacer perifoneo de que se vacunan perritos y gatitos en un costal. No, la promoción de la salud es finalmente generar estilos de vida adecuados, mejorar la calidad de los alimentos que consumimos, mejorar la calidad en la educación que nosotros le estamos otorgando a los pacientes como prestadores de servicios de salud. Y conste, eso no solamente lo hacemos los médicos, prestadores de servicios de salud son personal de enfermería, personal de nutrición, personal de psicología, personal de trabajo social. Nosotros tenemos que hacer un equipo multidisciplinario para que podamos mejorar la calidad de las decisiones de los pacientes, por ejemplo, a la hora de escoger un alimento sobre otro. Ya actualmente, Orgullo Instituto Nacional de Salud Pública, tenemos ya en acción la nueva norma de etiquetado, lo cual nos va a permitir elegir mejor los alimentos que consumimos con base en el conocimiento y en la información adecuada y accesible. Y entonces eso es parte de hacer promoción de la salud, tanto promocionar vacunas como mejorar estilos de vida, como hacer que el paciente se corresponsabilice de su salud, que busque atención médica no solamente cuando está enfermo, sino también en el estado de salud. O sea, yo creo que nuestro país tiene lamentablemente muy de lado la medicina de prevención y estamos cargando al sistema de salud con medicina correctiva. Entonces, eso es algo que realmente nos mete en problemas. Y ahorita vamos a ver en la pandemia por qué. Y por último, dentro de las funciones esenciales de la salud pública, es la reducción del impacto de las emergencias. En este momento estamos viviendo una emergencia. COVID-19 nos toma por sorpresa, pero era algo que ya estaba contemplado dentro de las investigaciones científicas que iba a suceder. ¿Me explico? Esto es un problema real, no es lamentablemente un mito. A mí me encantaría que fuera un mito, porque estamos enfrentando las pérdidas de muchísimo personal de salud, tanto médico como no médico. Estamos enfrentando la pérdida de familiares, amigos,
Y muchas veces tiene que ver con el error de las decisiones que tomamos a la hora de hacer prevención, porque también la especialidad que hago, y bien el nombre está muy marcado, medicina preventiva, es hacer conciencia y evitar que lleguemos al estado de enfermedad. Lamentablemente, nuestro país tiene penosos primeros y segundos lugares en obesidad y en obesidad infantil. Tenemos una gran tasa de pacientes diabéticos, una gran tasa de pacientes hipertensos, entonces eso nos complica mucho más la situación de la salud pública. Eso nos pone un panorama muy difícil porque nuestra población ya está registrado en la literatura, porque esto es algo que se está actualizando de manera constante y todos los profesionales de la salud e incluso público en general tiene acceso a la información de manera rápida y de manera confiable si utiliza los buscadores y servidores específicos como PubMed, donde se encuentra la información que nos dice que diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y demás son agentes que pueden favorecer que una persona tenga una infección por el virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 es el agente causal de la enfermedad COVID-19. Este virus es un virus de tipo ARN. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la información de un ácido ribonucleico, pero puede lesionar a muchos niveles. Tiene una proteína. Su nombre específico de esta proteína, que es la proteína dañina, la más dañina, que es la que nos va a permitir encontrar en su momento un tratamiento, es la proteína S. Esa proteína S es como una llave que abre la puerta de la célula para que el virus pueda pasar y se replique dentro de la célula. Esto es un problema porque ese virus puede entrar a órganos como el corazón, el pulmón, riñón, vejiga, aparato digestivo. Y eso gracias a un receptor que se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Eso genera una gran cantidad de daño en el organismo, sobre todo si hay compromiso del sistema inmunológico, y genera una gran tasa de inflamación. Es por eso por lo que nosotros acabamos hospitalizando pacientes. Entonces, mucho de cómo reacciona SARS-CoV-2 generando la infección de COVID-19 tiene todo que ver con la manera en la que nosotros tenemos la oportunidad de ver los diferentes cuadros clínicos. Entre mejor esté el sistema inmunológico del paciente, la respuesta del cuadro clínico va a ser mucho más sencilla. Hay diferentes cuadros clínicos, como ya se ha comprobado y ya se sabe. Los 3 síntomas cardinales: la tos seca, el dolor de cabeza y la fiebre. También hay la presencia de otros síntomas como dolores musculares, dolor en garganta. Tenemos también datos gastrointestinales, por ejemplo, la diarrea, incluso el vómito. Hay dos signos que son muy claros de cómo se presenta el SARS-CoV-2, la infección de COVID-19, por la pérdida del gusto y el olfato. Eso en el mundo raro, en el lenguaje raro de los médicos, enfermeros y enfermeras y demás profesionales de la salud, la pérdida del olfato se conoce como anosmia y la pérdida del gusto se conoce como ageusia. Es importante que nosotros sepamos esto porque dentro del cuadro clínico que puede llegar a manifestarse, solamente puede manifestarse por esas dos sintomatologías clásicas, o sea, presentar pérdida del gusto y pérdida del olfato, y entonces ahí ya tenemos cierta posibilidad. Vaya, en los casos graves empezamos a presentar una dificultad respiratoria y un colapso general del organismo. Es ahí cuando los pacientes acaban en la unidad de terapia intensiva o en piso de medicina interna, y es donde tenemos que revisar a los pacientes de manera constante y bastante consciente. Tenemos que revisar cómo está la saturación de oxígeno. Por cierto, también esta clase se trata de tumbar mitos. La saturación, el pulsioxímetro no registra huellas dactilares de nadie, no podemos subirlas porque ni siquiera es un dispositivo conectado en línea, entonces no nos dejemos llevar por la desinformación porque a veces hace más daño que exponerse a otras cosas. Se tiene que revisar la pulsioximetría, se tienen que revisar signos vitales, con base en la pulsioximetría decidimos si se intuba o no un paciente, si la saturación de oxígeno baja por
más allá del 90%, si va a 88, 84 y si va de manera progresiva en descenso, es ahí un dato que nosotros utilizamos para saber que es momento de intubar a un paciente. Entonces, creo que es de alta importancia utilizarlo de manera adecuada y sin miedo alguno, porque no registramos las huellas de nadie, lo prometo. Otra de las cosas bien importantes de este virus es que genera una inflamación sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Genera una inflamación de todo el organismo y lamentablemente la diabetes compromete el sistema inmunológico, por tanto complica más a los pacientes. La obesidad es un estado inflamatorio crónico que también complica a los pacientes y la hipertensión precisamente tiene alteraciones que tienen que ver con el receptor que les comentaba hace un rato, que es el de enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, ya entendemos por qué esas 3 enfermedades nos pueden generar un problema de magnitud enorme. Hasta ahí espero que no haya muchas dudas y sí, estamos con toda la disposición de responderlas. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas preventivas que tenemos? Porque lamentablemente al momento no tenemos un tratamiento certero y específico, porque, reitero, es una enfermedad nueva. Al ser una enfermedad nueva, quiere decir que estamos buscando a toda velocidad un tratamiento y un medio de prevención específico que es la vacunación. Por eso les decía que ahorita les iba a hablar un poquito de la vacuna de Oxford, de la vacuna de Moderna y de la vacuna rusa, Sputnik V. Estas vacunas ya pasaron la fase 3, o sea, ya está probado que sí generan inmunidad. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nosotros en el momento de desarrollar una vacuna, porque no se descubren, se desarrollan. Y cuando tú desarrollas algo, vamos a ponerlo o equipararlo con el ejemplo de la niñez, cuando tú desarrollas algo, el desarrollo que tú realizas es básicamente, naces, creces, desarrollas, adquieres, alcanzas funciones, básicamente es lo mismo con las vacunas. Y nosotros ahorita ya probamos que sí generan inmunidad, que sí generan respuesta de defensa, pero hay un pequeño problema. Todavía no estamos seguros de qué efectos asociados a la vacunación pueden presentarse y si alguno de ellos sea de gravedad. Es por eso que no se puede arrojar al mercado una vacuna de la nada. Es por eso que se tarda y se toma un tiempo específico en realizarlas y eso es algo que la población muchas veces desconoce. No es aventar una vacuna porque sí. Por ejemplo, la vacuna de poliomielitis que se creó hace muchísimos años durante el siglo XX por Jonas Salk, tardó tiempo en surgir. Tardó aproximadamente 4 años de la investigación solamente de Jonas Salk, porque previamente se había estudiado 10 años y no se pudo realizar. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de trabajar con base en la velocidad de los estudios que se pueden reproducir, podemos apoyarnos de la tecnología, pero hay cosas que no podemos predecir. Se hacen estimaciones, pero una estimación no es un dato certero. Y nosotros, reitero, por eso les comentaba las funciones de la salud pública. Tenemos que ver la calidad de los servicios que estamos ofertando y ver la calidad de las vacunas que se ofertan es parte de nuestro trabajo. Entonces, de alta importancia estar al pendiente de esos datos. ¿Qué medidas de prevención? O sea, doctora, me está diciendo que no hay un tratamiento específico y que la vacuna todavía no estamos seguros de qué puede pasar. Ojo, las vacunas no te ponen un chip 5G, no te conectan a nada, no robamos líquido de rodillas, lo juro. Me consta porque he estado en servicio de terapia intensiva, sí, con el equipo de personal de protección que ustedes ven, con gogles, con cubrebocas N95, con un T-Bec y aparte con mi bata y mis guantes. Entonces, no robamos líquido de rodillas, realmente no nos funciona y aparte ustedes tienen una membrana sinovial que produce más líquido de rodilla, así que no se preocupen, vamos a estar bien en ese sentido. Entonces, básicamente, si me está diciendo que no hay un tratamiento y que todavía no hay una vacuna que estemos seguros de que no hace daño, aunque sí genera una reacción inmunológica, entonces, ¿qué me propone? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Pues las medidas de prevención que todos como sociedad podemos hacer. Por ejemplo, el distanciamiento social.
Este distanciamiento social no es porque no queramos que se alejen de sus familias o algo, o sea, no es porque queramos que se alejen de la gente que quieren y demás. El problema es que es un virus de transmisión aérea. Esto quiere decir que cuando una persona estornuda, cuando una persona habla, genera o expele gotitas que se llaman gotitas de flush. Esas gotitas de flush tienen contaminación y carga viral. Entonces, si tú estás hablando de frente con una persona que no trae un cubrebocas y esta persona lamentablemente tiene la infección, porque la infección dentro del cuadro clínico, durante los 7 a 8 primeros días de que te infectas, no hay datos clínicos. Entonces, por eso es más difícil. Por eso es más difícil entender qué está pasando y si te acercas a alguien, si es o no un riesgo. Entonces, por eso es que tenemos que manejar ese distanciamiento social. Por eso es que cuando sales, se te pide que guardes entre 1.5 y 2 metros de distancia entre personas para disminuir la cercanía que puedas llegar a tener con las secreciones de la otra persona. Otra cosa que es muy importante es la tos y el estornudo de etiqueta, que es directamente poner el codo y toser en el codo o estornudar en el codo. Esto precisamente para que las gotitas de flush se atrapen en la ropa y no anden volando por ahí. Oiga, y si me está diciendo que el distanciamiento y que la tos y el estornudo de etiqueta, ¿qué más hacemos? ¿Por qué creen que es el uso de cubrebocas? El uso de cubrebocas es precisamente para que no tengas que estarte preocupando por estar haciendo estornudo de etiqueta y tos de etiqueta, que particularmente lo hago con todo y que traigo el cubrebocas o la N95 porque se te queda en la cabeza, para que no tengas que estarte preocupando exactamente por eso. Evidentemente, cubrebocas, el cubrebocas tiene que ser tricapa, o sea, tiene que tener 3 capas para que no pueda dejar pasar lo que hay afuera y para que no deje salir lo que hay en ti. Esto es un mecanismo de protección cruzado para que podamos entenderlo mucho mejor. Mi cubrebocas te protege, tu cubrebocas me protege. Entonces, entendiendo eso, creo que ya tenemos un gran paso del por qué debemos utilizarlo. Ahora bien, cuando traigan el cubrebocas, por todos los cielos, no se toquen la cara. El cubrebocas ya cuando está puesto se maneja por las líneas, por las tiras que tiene para movilizarlo. Si ustedes tocan la cara, pueden tocar ojo, pueden tocar nariz o pueden tocar boca y no saben qué tocaron con las manos. Entonces se puede hacer una contaminación. ¿Cuándo cambiar un cubrebocas? Cuando accidentalmente lo hayan tocado con las manos, cuando accidentalmente ya esté húmedo. Y literalmente hubo una campaña precisamente de comunicación social que era muy gráfica. Decía, no utilices el cubrebocas si no lo ves como tu ropa interior. ¿Cómo? La ropa interior te la cambias diario. La ropa interior no te la acomodas en público. La ropa interior no la jalas con las manos. Entonces, creo que sí es una estrategia bastante funcional para que nosotros podamos entender de manera adecuada cómo se usa un cubrebocas. Siempre se debe manipular de los cordones, no de la cara, porque precisamente las 3 vías de entrada están en la cara: la nariz, la boca y los ojos. Si usted se preguntaba por qué se usan gogles de seguridad, precisamente es por eso. Doctora, ¿los usa encima de sus lentes? Sí, y es horrible. Si me preguntan, los tengo que lavar con Fabuloso del Morado para que no se me empañen. Hoy tuve la fortuna de hacer home office, porque también entre nosotros nos están rolando en el personal. Y hoy no estoy en el hospital, pero cuando estoy en el hospital y tengo que entrar a las áreas, evidentemente se me da material y equipo de protección para cuidar las 3 vías de entrada. Por eso siempre pedimos que no se toquen la cara. Ok, doctora, ¿y si me llego a tocar la cara? ¿Y eso cómo lo prevengo? Claro, con la medida que también es de alta importancia, el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante porque nosotros tenemos que estar sumamente al pendiente de tener gel con nosotros a donde vayamos, gel alcohol, porque ese virus tiene una ventaja. Tiene una capa de proteínas que con jabón se destruye o con alcohol o gel alcohol se destruye. Entonces, es muy fácil pelear con algo así, con algo que se destruye de manera tan fácil. Entonces, ya vimos que las medidas de prevención
inespecífica, por decirlo de alguna manera, porque también nos estaríamos protegiendo, si se fijan, si nos lavamos bien las manos, nos estaríamos protegiendo de infecciones gastrointestinales y de otras infecciones respiratorias. Eso sí, pónganse la vacuna de influenza en cuanto llegue, que es en octubre, porque ahí nos vamos a estar peleando, como ya pasó con los casos de COVID-dengue, ahora nos vamos a estar peleando con los casos de COVID-influenza si no se me vacunan, entonces vacúnense por favor. Estar vacunados es muy importante, sobre todo en los extremos de la vida. No estoy diciendo que no se la pongan todos. Les estoy diciendo que los extremos de la vida son más vulnerables. Los niños, porque su sistema inmunológico está en desarrollo, y los adultos mayores, porque su sistema inmunológico va en declive. Entonces, ahí viene otra de las medidas de prevención que tenemos que tomar en cuenta. Otra de las medidas de prevención que tenemos que tomar en cuenta es la protección de los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables precisamente son adultos mayores, niños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Evidentemente, esos son los tres primordiales y también tener cuidado con pacientes especiales, pacientes con enfermedades reumatológicas como artritis, lupus, espondilitis anquilosante, entre otras, pacientes con diabetes, con hipertensión y con obesidad. Entonces, si nosotros vigilamos a esos pacientes para que tengan las mejores medidas de higiene que nosotros estamos comentando, esas medidas de protección que son inespecíficas pero altamente poderosas, vamos a tener una mucho mejor respuesta. Yo sé que el cubrebocas es incómodo porque lo he usado desde que ejerzo mi profesión, porque yo empecé a ejercer desde 2014. Entonces ya son 6 años que llevo ejerciendo mi profesión. Evidentemente sé que es incómodo, sé que es molesto. Doctora, ¿usted usa lentes? Sí, tengo que acomodar el cubrebocas de tal forma que no me empañen los lentes, pero prefiero que se me empañen los lentes a tener un tubo en la garganta, porque es sumamente incómodo. Y lamentablemente vámonos a otra parte ya para empezar a cerrar esta ponencia. Vamos a hablar del impacto social que tiene esta pandemia. Hay diferentes impactos, por ejemplo, el emocional. La gente ya tiene lamentablemente miedo de salir. Estamos perdiendo relaciones interpersonales, se está perdiendo mucho el contacto físico, sobre todo a nivel de los profesionales de salud, porque no existe el contacto con sus familias, porque están alejados de sus domicilios, porque todo cambió para todos, no necesariamente para el personal de salud exclusivamente, cambió para todos, porque ya no podemos reunirnos con amigos, con familia, es difícil. Y se entiende que eso puede tener un impacto a nivel emocional. El impacto en educación, pues lo estamos viendo, ya tampoco las clases se realizan de manera personal, se están atrasando ciertos procesos de admisión, se están atrasando procesos específicos de control, de convivencia, que también es algo necesario y esencial para el ser humano. Entonces, en educación el impacto es tanto emocional como de conocimiento. Y por último, el impacto económico. Las pérdidas económicas ascienden a muchísimo nivel. Lamentablemente ahorita tenemos una detención económica de un 18%, entonces es bastante. Tenemos problemas y vamos a... De hecho, la respuesta de esta pandemia, a la mayor velocidad, menor va a ser el impacto económico y entonces la salud pública también tiene que estar metida en eso. Y analizando todo el impacto, básicamente creo que tenemos muchísimo campo que realizar y yo creo que todos en este impacto social que estamos comentando, todos tenemos que ver independientemente de la profesión que estemos realizando, de las actividades económicas que hagamos y demás. Todo se puede hacer de manera segura. Evidentemente hay cosas que no podemos evitar, como por ejemplo ir a conseguir alimentos en los mercados, en los supermercados, está bien. Yo no recomiendo el hecho de recuperar actividades como ir al cine, como ir al gimnasio, porque no sabemos en contacto de secreciones de quién estuvo los asientos, de quién estuvo el equipo de ejercicio. Entonces vamos a prevenir, hagamos bien el trabajo y hagámoslo juntos. Creo que hay muchas dudas, hay muchas cosas que nosotros estamos enfrentando y pareciera que las enfrentamos solos, pero no. Siempre va a haber alguien que tenga la oportunidad y el deseo de explicar y compartir. Y yo creo que en esta ocasión que la Universidad Tecnológica del Puerto nos da la oportunidad de compartir esto juntos, haya sido algo que les permita tomar mejores decisiones en cuestión de su salud, que les permita comprender un poquito mejor por qué estamos como tan preocupados y por qué no se ha conseguido una vacuna de
de manera tan rápida, por qué tenemos que estar al pendiente del cuadro clínico, por qué hay grupos vulnerables, por qué hay mitos y qué mitos se tienen que tumbar. Por ejemplo, y ahorita tumbamos varios. Y bueno, creo que hasta aquí dejaría por el momento mi participación, hasta ver si hay preguntas, comentarios o inquietudes que ustedes quisieran compartir. Muchas gracias, doctora Janet. Wow, creo que es una plática en la que, en efecto, como iniciamos, no es exclusiva para área de enfermería, que son nuestros alumnos, sino inclusiva para absolutamente toda nuestra comunidad y más allá de nuestra comunidad UTP, que esta información ojalá que la podamos replicar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, incluso no porque no quieran atender las indicaciones, sino porque a lo mejor la información resulta tan confusa o a veces tan complicada que, wow, me llevo muchas cosas, me llevo para replicar la conferencia, que usted nos explica de forma muy sencilla, muy clarita, muy en nuestro idioma, para que podamos saber que sobre esto tenemos capacidades activas, que no solamente somos agentes pasivos, esperar, pues ni modo, me voy a enfermar y pues, ay, que Diosito me ayude, ¿no? Sino vamos a tomar la parte activa, la parte de responsabilidad que nos toca, que muy bien lo decía, que no carguemos toda la situación al área de salud, que de por sí sabemos, es una realidad que queda rebasada por todos los padecimientos en general que tenemos como población, pero que ahora estamos a punto de colapsarla y que mucho tendría que ver con nuestra responsabilidad, con con esta parte activa. ¿Bien? Vamos a hacer algunos, a leer algunas de las preguntas. Dafne Cabrera dice, ¿por qué las personas que pasan por COVID son las únicas que pueden donar plaquetas? Qué interesante. Dafne, me permito responderte, no es exactamente plaquetas, necesitamos plasma. En el plasma viajan los anticuerpos que tú hiciste a través de tu sistema inmunológico de defensa y tú se los puedes compartir a alguien más. Esa es la funcionalidad. No tanto es cuestión plaquetaria, es cuestión inmunológica por plasma. El plasma se encarga de compartir esos anticuerpos que tú creaste para que el organismo de la persona enferma tenga algunos anticuerpos y se puedan replicar dentro del cuerpo de la persona enferma. Espero haber respondido tu duda. Doctora, y a mí me surge una duda. Si conocemos a alguien que ya padeció COVID, ya está restablecido y desea donar plasma, ¿a dónde acude? Puede acudir a Centro Médico Nacional La Raza, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Son de los hospitales que hasta ahorita están manejando protocolos de plasma, porque creo que no son todos hasta ahorita. Eso es algo bueno, y qué bueno que menciona a las personas que ya se recuperaron. Creo que otro problema que tenemos por ahí es la discriminación a las personas que tuvieron COVID. No está bien eso, porque una persona que ya tuvo COVID no es capaz de reinfectar a otra persona. No, él tiene sus defensas y hasta el momento se ha comprobado que las personas que ya tuvieron COVID ya no contagian la infección y por el contrario están protegidos de la misma. Sin embargo, estas personas que ya padecieron COVID deben de atender las mismas indicaciones de cuidado y de protección para sí mismas y hacia los demás, ¿cierto? Sí, por supuesto, o sea, seguimos siendo personas, seguimos estando expuestos, seguimos, y bien, igual yo no me puedo contagiar, pero ¿qué tal si yo me llevo en las manos algo que te contagie a ti? ¿O qué tal si yo toqué algo y no guardo mi distancia y tú estás cerca y lo percibes? Entonces todos tenemos que cuidarnos tanto por nosotros como por los demás. Perfecto. Muy bien. Nacheli nos pregunta, ¿cuál es la recomendación que nos daría en el caso de que algún familiar presente algún síntoma? ¿Es recomendable movernos de inmediato a un hospital o qué hacemos? Bueno, ahí depende mucho del cuadro clínico. Si el paciente por el momento está cursando con tos, con dolor de cabeza y fiebre, se puede controlar en casa con paracetamol siempre y cuando la persona no sea alérgica.
Ojo, nosotros siempre debemos preguntar o sea, los profesionales de la salud, aclaro, siempre se debe preguntar si el paciente tiene alguna alergia antes de darle algún medicamento, porque si no podemos complicar más las cosas. ¿Cuándo acudir a buscar atención médica? Cuando la fiebre tenga al menos 72 horas sin control, cuando haya dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es como nuestro dato pivote o nuestro dato de mayor claridad para requerir ayuda, porque ahí no sabemos si el paciente vaya a necesitar oxígeno suplementario o en su defecto una intubación, que eso sería la parte más complicada. Ok, perfecto. Eli Monroy nos pregunta, ¿los cubrebocas y caretas nos pueden causar alergia y cómo cuidarnos en este caso? Híjole, sí, los cubrebocas sí pueden llegar a causar alergias. ¿Y cómo se cuida en este caso? Yo creo que ahí sería bueno buscar un profesional en dermatología o buscar mascarillas o cubrebocas específicamente hipoalergénicos, porque a veces los materiales con los que están hechos pueden generar una reacción dermatológica, pueden generar dermatitis o la aparición de comedones o acné. Si llegase a aparecer este tipo de situación, es bueno comentarlo con un dermatólogo. Lavado de cara con jabón neutro, preferentemente. No se usa maquillaje a nivel intrahospitalario, preferentemente si van a usar cubrebocas, no utilicen maquillaje para disminuir la cantidad de elementos infecciosos que puedan pegarse a su rostro y además que puedan llegar a irritarles en conjunto con los cubrebocas, porque sí se puede ser alérgico, porque no todas las pieles toleran exactamente lo mismo. Entonces, buscar cubrebocas hipoalergénicos sería una buena opción. Si eso no se puede hacer, también existen los cubrebocas de tela, pero son cubrebocas de tela no de una sola capa, tienen que tener 3 capas y esas 3 capas tienen que ser gruesas para poderte proteger de manera adecuada. De otra forma, yo no recomiendo el cubrebocas de tela que venden afuera de los mercados o afuera de las estaciones del metro, porque no son cubrebocas que cumplan la cantidad de protección que nosotros debemos de tener. Perfecto, muy bien. Doctora, alguien más nos pregunta, ¿es cierto que una persona que tuvo COVID se vuelve inmune? Es quizá una duda en general que seguimos con la incertidumbre. Actualmente, lo que nos dice ahorita la literatura de las investigaciones que se han hecho hasta este momento es que sí deja una inmunidad, sí la deja. ¿Por cuánto tiempo? Eso es lo que no sabemos, que es el mismo problema con las vacunas. Como el tiempo no se puede adelantar o no se pueden hacer estimaciones en un tiempo que todavía no ha sucedido, pues básicamente no estamos seguros de cuánto tiempo dure la inmunidad que deja, pero por eso es que nosotros seguimos con el cuidado de todas las personas, porque como no estamos seguros de cuánto tiempo dura la inmunidad que le deja a un paciente el hecho de haberse enfermado ya de COVID-19, no sabemos si pueda volverlo a adquirir en 4 o 5 meses, no estamos seguros de nada, entonces por eso seguimos utilizando cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento de las personas. Perfecto. Hasta el momento sí, pero no sabemos cuánto. Ok, muchas gracias, doctora. Caro Uribe nos pregunta, ¿quedan secuelas después de haber estado o de haber padecido COVID? Híjole, sí, lamentablemente sí quedan secuelas, dependiendo de, bueno, esto lo voy a decir como un dicho popular, depende del sapo la pedrada. A mayor gravedad de COVID, mayor gravedad de las secuelas. Tengo pacientes que ya tuvieron COVID y no estuvieron hospitalizados, que quedan con dolores musculares o con dolores de cabeza intermitentes. Evidentemente, conforme va avanzando el tiempo, van disminuyendo y estamos en espera de que se retiren, porque sí, particularmente tengo una paciente ahorita que ella está recuperada ya de COVID-19, pero todavía tiene dolores musculares en piernas y en cabeza y conforme han pasado las semanas y el tiempo se ha ido espaciando su aparición y estamos en espera de que el dolor se quite por completo. Y cuanto mayor es el estado de gravedad de un paciente con COVID-19, mayores son las secuelas. Por ejemplo, los pacientes que están mucho tiempo intubados y logran recuperarse van a requerir fisioterapia en muchísimos niveles. Van a requerir evidentemente fisioterapia respiratoria porque quedan lesiones pulmonares. Hay lesiones pulmonares importantes. Pueden requerir también fisioterapia para la movilidad porque el estar encamado, estar postrado en cama durante mucho tiempo,
Incluye y conlleva también una pérdida del músculo como respuesta del metabolismo para tratar de compensar la enfermedad y que estamos en un estado de gravedad. Entonces el paciente va a necesitar movilización asistida, va a necesitar incluso recuperación de funciones o reaprendizaje de funciones como por ejemplo caminar, porque estar después de mucho tiempo en cama y caminar, evidentemente se pierde el tono, la fuerza muscular, pueden quedar también con alteraciones del sueño, pueden quedar con trastorno de estrés postraumático. O sea, las secuelas son a muchísimos niveles, son tanto a nivel físico como a nivel emocional, y yo creo que lo más importante es que tengamos en cuenta todas. Perfecto, muy bien. Nos pregunta Isela Pérez, ¿cada cuándo es necesario hacer el cambio de cubrebocas? Creo que lo mencionó la doctora, pero bueno, nos gustaría que lo reforzara. Ok, vale. Bueno, los cubrebocas delgaditos se cambian cada media hora. Los cubrebocas tricapas se cambian entre 3 a 5 horas. Y las mascarillas N95 duran 72 horas, más o menos, de 3 a 5 días. Si los usas, duran 3 días si los usas de manera continua, o sea que estés con las 72 horas con ellos puestos, o te pueden durar entre 5 o 6 días si los usas en espacios intermitentes, o sea que los utilices 6 horas, los quites, los utilices otras 6 horas de más. Espero no haya dudas en eso, haya sido un poquito más claro. Perfecto. Bueno, aquí Dani nos pregunta, para ir al doctor por falta de oxígeno, me imagino que ante un cuadro posible de COVID, ¿cuánto es lo mínimo que puede tener una persona de oxigenación? No sé si está bien planteada la pregunta. Sí, la entiendo. Creo que me está preguntando, si yo le pongo el pulsioxímetro en su dedo, ¿qué número tengo que ver ahí para empezar a preocuparme? 90 para abajo. 90 hacia abajo, perfecto. Ok. Raúl Tagle, la última de las preguntas que leemos. Sé que nuestra comunidad nos va a quedar como con varios aspectos. Si gustan, podemos pasarle, y si nos apoya, doctora, le pasamos por escrito las preguntas y Okay. en el transcurso incluso del día vamos contestándolas en los comentarios. Raúl Tagle nos pregunta, ¿existe alguna estadística en enfermedades respiratorias y de muerte a causa de neumonía, cáncer y pulmonías? Sí, ¿Cuadros estadísticos? sí existen. Eso se registra en el SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El SINAVE tiene registro de las enfermedades según la norma oficial mexicana 015 de vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos que reportar neumonías. Ojo, aquí quisiera aclarar algo. La pulmonía como tal no existe, el nombre adecuado es neumonía. Sí tenemos reporte de neumonía, sí tenemos reporte de paciente oncológico. ¿Y qué otro estaba incluido, perdón? Cáncer. Sí, pacientes oncológicos se reportan todos, neumonía se reporta todo, infecciones respiratorias se registran, sobre todo porque nosotros tenemos una tasa muy importante de vigilancia de la influenza y sobre todo porque es una cuestión estacional y tenemos que verificar no solo a nivel México, sino a nivel internacional qué es lo que está pasando y cómo se comporta influenza, porque precisamente tenemos que hacer diagnósticos diferenciales para determinar si es una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, si es de tipo fúngico en pacientes que tienen inmunocompromiso, o sea, por hongos en pacientes que están con el sistema inmunológico deprimido y en su defecto que sean por virus. Y si una neumonía es por virus, nosotros tenemos que hacer vigilancia epidemiológica y averiguar de qué tipo de virus estamos hablando, sobre todo si cumple definiciones, o sea, o nos hace pensar el cuadro clínico y cumple con criterios que nos hagan pensar ya sea en influenza o en COVID-19. Todo eso se registra a nivel del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el SINAVE, y se registra ante la Dirección General de Epidemiología. Perfecto. Pero que además estas cuestiones estadísticas y aguas, comunidad, UTP y comunidad en general, son para quien piense que que no nos gustan las estadísticas, que no nos gusta estadística inferencial aplicada y demás, son los números o son como las fotografías
de lo que está sucediendo, de cómo se está moviendo el fenómeno, y a partir de ello, quienes sean los actores que toman decisiones, empezar a tomar decisiones en beneficio de la comunidad en general, de toda la población. Entonces, creo que es bastante interesante la pregunta que nos planteas, Raúl Tagle, y pues más clarificada totalmente por la doctora Janet. Tiene un porqué hacer el seguimiento, porque no se pueden tomar decisiones a la ligera, sino basadas en evidencia. En la información y evidencia. Ok. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctora? Nos quedaríamos con usted toda la tarde porque vaya que hay muchísimas preguntas, pero no sé, ¿con qué cierra esta conferencia? Con que me da mucho gusto haber aclarado la mayor cantidad de dudas que el tiempo nos permitió, que me parece de suma importancia que participemos todos en esto, porque depende de todos, disculpen, depende de todos el hecho de que esto se acabe rápido, porque no nos está quedando claro que también no es solamente decir, ay, el gobierno tiene la culpa, o ay, Gatell tiene la culpa, o usted tiene la culpa. No, es aquí que hagamos un trabajo en equipo, que nos unamos entre todos y que la mira y el objetivo sea prevenir el enfermarnos de SARS-CoV-2 con todas las medidas que ya están probadas, cuidarnos entre nosotros y lo mejor, preguntar cuando haya la oportunidad y no dejarnos llevar por rumores, no dejarnos llevar por cosas que dijo el primo del vecino del amigo, porque no estamos seguros de dónde viene esa información. Y precisamente como usted lo comentaba, para la toma de decisiones en salud pública se necesita precisamente la estadística, la bioestadística, se necesita precisamente la evidencia más actual y más reciente. Es por eso que nosotros ya no podemos utilizar tocilizumab, que era un medicamento que se utilizaba, y la misma compañía que lo fabrica, que es Roche, nos dijo, no, pues la evidencia dice que pues no ayuda, entonces pues ya no lo usen, es un medicamento caro, no lo compren. Es eso, el saber qué, por qué y para qué. Ese debe ser el objetivo y trabajar en conjunto para que podamos hacer de manera adecuada todas las indicaciones para salir lo más rápido posible de esto. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos quedamos con muchas reflexiones. La especialidad que usted está ejerciendo en medicina preventiva tendríamos que apostarle mucho más para ello, y en ese sentido es mucho de la conducta, del análisis, de la reflexión, de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? De informarnos en los medios adecuados, de informarnos de personas que cuentan con la experiencia, con la ética, con la responsabilidad, como esta mañana la doctora Janet. Agradecerles infinitamente, doctora, que nos haya compartido esta mañana y que nos haya aclarado muchas dudas, y que con ello también nuestra comunidad tiene mayores puntos de certeza y de qué sí puede hacer y de qué no puede hacer. Comunidad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. El día de mañana los esperamos a nuestro tercer día de este ciclo de microconferencias. Doctora Janet, yo creo que vamos a replicar en algún momento el ejercicio, porque creo que nos quedamos todavía con mucho también por platicar. Esperemos que vuelva a acceder a la invitación. Muchísimas gracias. Va a ser un placer. Muchas gracias a ustedes. Bye, bye. Hasta luego, comunidad. Nos vemos mañana en punto de las 9:30 de la mañana. Gracias.